Bien, vamos con un nuevo tema de cinemática de partículas que son las soluciones gráficas. En este tipo de ejercicios el objetivo es dibujar otros dos diagramas a partir de uno dado. Entonces, si ustedes revisan el libro Hibbeler de donde he sacado este problema, ustedes van a ver en el solucionario que ellos utilizan cálculo diferencial para poder generar funciones que puedan graficarse. Yo voy a pegarme al método que utiliza el Viran-Johnston y les voy a mostrar técnicas para graficar sin utilizar cálculo. Eso sí, siempre y cuando estemos en ejercicios donde el eje horizontal sea el tiempo. ¿Ok? Entonces, a lo largo del video les daré 3 tips muy importantes. Entonces, leamos el enunciado. La gráfica de velocidad contratiempo para un tren se ha determinado experimentalmente. A partir de los datos, construya las gráficas de posición contratiempo y aceleración contratiempo del movimiento para el tiempo entre 0 y 180 segundos. Cuando el tiempo vale 0, la posición inicial vale 0. Entonces, acá con toda esta información les voy a dar el primer tip de los gráficos velocidad contra tiempo. Entonces, hay dos informaciones que nos va a importar en este tipo de gráficos. ¿Ok? La primera es que la aceleración de un gráfico velocidad contra tiempo es la pendiente de cada uno de los segmentos de la función. ¿Ok? Recordemos que en matemática general una pendiente era la coordenada y final menos la coordenada y inicial entre la coordenada x final menos la coordenada x inicial. Si traspolamos estos datos con respecto a nuestro gráfico, sería la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Ok? Entonces en cada uno de esos segmentos calculamos la pendiente y tenemos la aceleración. Listo, sencillo. La siguiente información que podemos extraer de los gráficos velocidad contra tiempo es el cambio de posición. ¿Ok? En el Viran-Johnston utilizan delta X. En el Hibbeler utilizan delta S. Pero nada más está denotando la coordenada de posición. ¿Ok? Entonces, en este tipo de ejercicios, ese cambio de posición que sufre un cuerpo en un movimiento será el área encerrada del gráfico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este desplazamiento del tren hay 3 etapas de movimiento. La 1, la 2 y la 3. El área encerrada por este primer triángulo rectángulo equivale al cambio de posición que está sufriendo el cuerpo. Entonces, es importante estudiar en estos ejercicios cada una de las etapas del movimiento. Y ahora, ustedes pueden extraer otro tipo de informaciones. Vean que en la primera etapa, la velocidad está aumentando linealmente con respecto al tiempo. Entonces, ahí tenemos un movimiento uniformemente acelerado en esa primera parte, un MRUA. Pero vean que en la parte 2, la velocidad se está manteniendo constante de 6 metros por segundo, desde los 60 hasta los 120 segundos. Entonces tenemos MRU. Y en el tercer movimiento también tenemos rectilíneo uniformemente acelerado porque la velocidad está cambiando. Entonces, para resolver estos ejercicios, vamos a sacar de cada una de las etapas la aceleración y el cambio de posición. ¿Ok? Entonces, ustedes los rotulan como gusten. Yo en este caso utilizaré el término de etapa 1, que irá desde el tiempo 0 hasta el tiempo de 60 segundos. Entonces, vean lo que pasa aquí con la aceleración. La aceleración 1 sería la velocidad final de ese intervalo. Vean que de 0 a 60 la velocidad final es 6. Entonces sería 6 menos la velocidad inicial del intervalo vale 0. 6 menos 0. Tiempo final 60. Tiempo inicial
0. Y al calcular eso, obtienen que la aceleración en la etapa 1 fue constante de 0,1 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Encerramos porque es un dato muy importante. ¿Ok? Lo siguiente es el cambio de posición que experimentó el cuerpo, lo que sería el delta S1. Vean que como tenemos un triángulo, el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Entonces vean que en este caso la base del triángulo son 60 y la altura son 6. Entonces sería 60 por 6 dividido entre 2. Y ese primer cambio de posición que nos está quedando positivo son 180 metros. Bien, avanzamos con la segunda etapa. Desde el tiempo de 60 segundos hasta el tiempo de 120 segundos. Entonces vean que ahí la velocidad fue constante. Entonces directamente no es necesario hacer ningún cálculo. La aceleración en toda esa etapa es 0 y la tendremos que graficar como 0. ¿Ok? Mientras que para el cambio de posición, vean que en este caso tenemos un rectángulo, que entonces el área sería base por la altura. Vean que la base es de 60 a 120, o sea, también 60. Y la altura es 6. Entonces sería 60 por 6. Y obtenemos el delta S2, que es de 360 metros positivo. ¿Ok? Finalmente, vamos con la tercera etapa, que sería desde el tiempo 120 hasta el tiempo 180 segundos. Entonces, observen que en ese caso, para la aceleración, la velocidad final del intervalo estaba por aquí, eran 10 en ese intervalo. La velocidad inicial fueron 6. El tiempo final, 180. Y el tiempo inicial, 120. Entonces, eso como resultado nos da una aceleración del intervalo 3 de 0,067 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Vamos con el desplazamiento, con el cambio de posición. Vean que en ese caso se me forman dos áreas. Tengo por acá un triángulo y tengo por acá un rectángulo. Entonces el cambio de posición total va a ser esa área total. Entonces vean que para el triángulo tiene una base de 60 porque va de 120 a 180. Y tiene una altura que va de 6 a 10, entonces una altura de 4. Entonces para ese triángulo sería 60 por 4 dividido entre 2. Y le sumamos el área del rectángulo, que tiene como base también 60 y como altura 6. Entonces sería 60 por 6. Y les va a quedar aquí un delta S3 de 480 metros, también positivo. Entonces, una vez con esa información, ya nosotros podemos generar el diagrama. Pero antes de eso, me voy a ir a darles otros dos tips más para graficación. Entonces, esta sí es una parte en la que hay que poner bastante atención y tenerlo en cuenta para el futuro. Vean, el primer tip que les voy a dar para graficar es cuando tenemos una sección de velocidad constante en el gráfico V contra T. Entonces vean, esta área que está acá es un área que está en la sección positiva, ¿ok? De la función constante. Esta otra área que tenemos acá es un área negativa de la función constante también. Entonces, a la hora de graficar, la posición con respecto al tiempo va a ser una función lineal creciente hacia arriba, ¿ok?
Entonces véanlo de esta manera. Si tenemos un primer intervalo desde el tiempo 0 hasta un tiempo t1, entonces la gráfica de la posición será una función lineal creciente. ¿Ok? Vean la segunda parte. Es un área que está en la sección negativa. Entonces, la función también tiene que ser una lineal en la posición, pero en este caso decreciente. Entonces, el gráfico aquí se puede completar. Bueno, este es el tiempo t1 y así fue como evolucionó la posición en esa primera sección. ¿Ok? Y para la aceleración es muy sencillo. Vean que cuando la velocidad es una constante, la aceleración siempre vale 0. Entonces, en ambos casos, tanto en este periodo 1 como en este periodo 2, la aceleración va a ser un 0. Entonces, ustedes cuando lo grafican, ustedes lo que pueden hacer es colocar una línea más gruesa acá en el 0. Porque vean que este sería el primer recorrido y este sería el segundo recorrido. Entonces, recordemos, área positiva genera una función lineal creciente. Área negativa, función lineal decreciente. ¿Ok? Velocidad constante, aceleración siempre será 0. ¿Ok? Vamos ahora con las secciones que tienen una velocidad lineal. Entonces, aquí lo más importante es que cuando la velocidad es una función lineal, la posición con respecto al tiempo tiene que ser una ecuación cuadrática. Entonces tenemos dos opciones, una curva cóncava hacia arriba o una curva cóncava hacia abajo. Entonces vamos a considerar aquí dos informaciones importantes con respecto a este gráfico. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, en todas estas secciones lineales hay una pendiente. Por ejemplo, en el primer recorrido, la pendiente es positiva, pero en el segundo recorrido, la pendiente, como es una función decreciente, es negativa. Entonces, si estamos ante un caso de una función que tiene una pendiente positiva, nos va a interesar graficar la posición como una función cóncava hacia arriba. ¿Ven? Entonces, lo primero en que lo tenemos que fijar es en la pendiente. Y si la pendiente es negativa, necesitaremos graficar una función cóncava hacia abajo. Ahora, la siguiente información que tenemos que sacar de ello es si el área de ese gráfico velocidad contra tiempo es positivo o es negativo. ¿Ok? Entonces vean en el primer recorrido. La pendiente es positiva, entonces me tengo que quedar con esta parte del gráfico. Y vean que el área también es positiva porque está para arriba del 0 con respecto al eje Y. Entonces, ese gráfico tiene que ir con respecto a la parte creciente de la cóncava. ¿Ok? Entonces, esto significa área positiva. Entonces, vean, si tenemos aquí el tiempo 0 y aquí el tiempo t1, la primer gráfica lo vamos a ver con una curva cóncava hacia arriba. ¿Por qué? Porque la pendiente en ese movimiento fue positiva y el área también era positiva. Vean lo que pasa en el segundo recorrido. En este segundo recorrido tenemos una pendiente que ya dijimos negativa. Entonces me asomo acá a la parte de pendiente negativa. Y el área es positiva. Entonces lo que me va a interesar es la parte creciente de la cóncava. ¿Ok? Área positiva, pendiente negativa. Entonces vean cómo sería el gráfico. Sería la parte creciente de la cóncava. ¿Ven? Aquí está el tiempo T2. De este tipo, creciente y cóncava hacia abajo. Vean el desplazamiento 3. En el desplazamiento 3 acá,
tenemos una pendiente que sigue siendo decreciente, es negativa. Entonces nos fijamos en este gráfico. Y cuando tenemos pendiente negativa con área negativa, porque está para abajo del 0 con respecto al eje Y, la parte que nos va a interesar de la gráfica es la parte decreciente. Entonces esto es para las áreas menores que 0. ¿Okay? Entonces, ¿cómo tendría que seguir el gráfico? Sigue con una cóncava hacia abajo debido a la pendiente y sigue decreciente debido a que es un área negativa. ¿Ok? Vean el cuarto desplazamiento. Tenemos una pendiente que es positiva. Entonces nos tenemos que asomar a este caso. Y tenemos un área que es negativa. Entonces, pendiente positiva con área negativa nos interesa la parte decreciente de la cóncava hacia arriba. ¿Okay? Entonces vean cómo se completa el gráfico de posición contra tiempo. ¿Ven? Sería cóncava hacia arriba porque es una pendiente positiva y es la parte decreciente de la cóncava porque el área es negativa. ¿Okay? Y para el caso de la aceleración, durante el primer recorrido, el cuerpo experimentó un incremento de velocidad porque la pendiente era positiva. Entonces, la gráfica de la aceleración simplemente será, en ese primer intervalo, una constante positiva. Entonces lo vemos aquí como un cuadro. ¿Ven? Este es el tiempo T1. Lo que nos interesa es ver la pendiente. Entonces vean en el segundo movimiento, la pendiente era negativa. Entonces su aceleración es negativa. Es una constante hacia abajo. Vean el tercer movimiento acá. La pendiente sigue siendo negativa y con la misma pendiente. Entonces tiene el mismo valor de aceleración negativo. ¿Ok? En el cuarto desplazamiento, la pendiente es positiva. Entonces la aceleración es una función positiva. Ya en el ejercicio lo vamos a poner en práctica. Entonces vean. He extraído la información que obtuve en los cálculos de los cambios de posición y de la aceleración en cada uno de los intervalos. ¿Okay? Cuando ustedes comiencen a graficar el eje de tiempo, colocan exactamente los mismos valores que en el ejercicio se nos da. ¿Ok? Lo siguiente es ya empezar a hacer los trazos. Entonces voy a empezar por el gráfico de aceleración, que en este caso es más sencillo. Entonces vean, en el primer intervalo, la aceleración dio constante de 0.1 metros por segundo al cuadrado. Entonces la vamos a graficar como una constante. ¿Okay? Ahí tenemos el primer intervalo. Ahora, vean el segundo intervalo lo que sucedió. La velocidad se mantuvo constante en el tiempo, por lo que nos dio una aceleración de 0. Entonces ustedes lo grafican directamente sobre el eje. ¿Ok? Se ve una línea sólida sobre el eje en 0. Eso sí. Y en el tercer desplazamiento, la aceleración fue de 0.067. Es decir, eso es menor que la aceleración del primer intervalo. Y ya pueden completar numéricamente cada uno de las coordenadas de aceleración. Por acá tendríamos el de 0.67 y por acá el de 0.1 metros por segundo al cuadrado y 0,067. Entonces acomodamos, tenemos 1 por acá y 0,67 por acá. Básicamente, ese gráfico de aceleración ya está finalizado. No hay nada más que hacer. El gráfico de posición sí ya tiene elementos más interesantes. ¿Ok? Vean, nos interesa mucho en estos ejercicios la posición inicial. Vean que la posición inicial fue de 0. Entonces el gráfico comenzará acá en 0. Ahora, vean que la primera etapa era un área positiva con una pendiente
también positiva. Entonces recordamos que esas partes del gráfico se tienen que ver con una cóncava hacia arriba, por la pendiente. Pero como el área es positiva, entonces solo nos va a interesar la parte creciente. Entonces, la geometría que va a tener esa curva va un poquito de este modo. ¿Ven? Y la coordenada que vamos a utilizar acá, para ello nosotros calculamos el cambio de posición. ¿Ok? Entonces, utilizando la calculadora, vean que la posición inicial era 0 y le sumamos el primer cambio de posición, que fue 180. 0 más 180, 180 metros. Entonces esta primera coordenada de acá son 180. ¿Ven? Vean que en la segunda parte del movimiento tenemos una función constante de velocidad. Entonces recuerden en los tips que cuando la función es una constante, nos interesa saber si el área es positiva. Vean que en este caso, al ser positiva, la función de posición se verá creciente. Entonces grafiquemos. Aquí obtendríamos una función lineal creciente debido al área positiva. Y la coordenada, vean qué sencillo. Vean qué sencillo la coordenada. Antes estábamos en 180. Pues bueno, le sumamos el cambio de posición que ya calculamos en la parte 2, 360 metros, 540. Entonces esta coordenada estaría en 540 metros. ¿Okay? Finalmente, el tercer movimiento fue un movimiento acelerado. Y vean que otra vez estamos ante una pendiente positiva. Entonces nos interesa un gráfico cóncavo hacia arriba. Y el área también está en toda la región positiva. Entonces nos interesa solo la parte creciente. ¿Ok? Entonces nuevamente sería una curva. Vamos a graficar por acá la curva. ¿Ven? Y la coordenada de eso simplemente sería sumar el tercer desplazamiento. 540 que ya teníamos acumulado más 480. 1020 metros. Entonces, la última coordenada es 1020. ¿Ven? Y acá podemos completar el trazado a los ejes horizontales. Entonces, ambos gráficos ya están listos. ¿Ven? Tenemos por acá la posición con una curva, una línea y una curva. Y por acá la aceleración. Entonces, recuerden repasar los tips, recuerden utilizarlos, recuerden estarlos dibujando para poder recordarlos. Y no olviden suscribirse al canal para poder obtener nuevas clases de dinámica y seguir estudiando la física independientemente. Muchas gracias.